Bendiciones, saludos, bienvenido a otro programa más de Los Entendidos Resplandecerán. Hoy quiero hablarte de un versículo que necesito que resplandezca en tu vida. Y esto significa que te va a ser entendido. Hay un versículo tan importante que a veces lo obviamos o que simplemente a veces se predica porque nos confronta y nos hace preguntar, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿En verdad lo que vivimos es voluntad de Dios? Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Jesús menciona algo que en verdad tiene que hacer un stop en tu vida para que analices esto. Verso 21 de Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucha gente quiere entrar al reino. Mucha gente quiere vivir el reino y tener las recompensas del reino, coherederos del reino de los cielos. Pero no todo el que le dice Señor, Señor. No por el hecho de que estés un domingo diciendo Señor, Señor, o que estés diezmando, que estés ofrendando, que son cosas que tienes que hacer. Pero eso no te garantiza que vas a heredar. ¿Qué te garantiza? Que hagas la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando tú decides hacer la voluntad del Padre que esté en los cielos, oh hermano, ahí te garantizas el reino. Y no estoy hablando de salvación, la salvación es una cosa, es la vida eterna, la nueva Jerusalén. El reino es aquí ahora, desde que Cristo vino hasta que termina el milenio. Apocalipsis dice que al terminar el milenio Jesús le entregará las llaves del reino al Padre, porque ahí volveremos. Entonces todo este periodo aquí en la tierra y el milenio, todo lo que viene, ¿estás en la voluntad de Dios? ¿Vas a entrar a este reino o qué vas a hacer? No te voy a hablar ahorita del reino y la vida eterna. Quiero hablarte de la voluntad del Padre. Mira lo que dice el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Qué lindo! Todos quieren profetizar en este tiempo. Todos quieren ser profetas en este tiempo. Hubo una época que todos querían liberar y echaban demonios aquí, demonios allá, se inventaban hasta nombres, le hacían entrevistas a los demonios. Muchos querían hacer milagros. Muchos querían que se sale la gente sobrenaturalmente. La gran pregunta es, ¿era la voluntad de Dios? Y te pongo algunos ejemplos. ¿Te acuerdas del enfermo que está en la puerta del templo? Y cuando pasa con sus discípulos dicen, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le dijo, ninguno. Esto es para darle gloria a Dios. Imagínate que Juan el Bautista, que vivía en la misma ciudad, lo haya sanado a este enfermo una semana antes, un mes antes. Que uno de los discípulos en las salidas que los mandaba a evangelizar lo hayan sanado una semana antes. Ya no se cumplía que era para darle gloria a Dios. Se salía de la voluntad de Dios. Pero era sanar al enfermo, sí, pero esta enfermedad no era por causa de pecado, no era por causa de herencia, no era por causa de maldición o ataque del enemigo. Esta enfermedad era para darle gloria a Dios. Entonces el que oraba tenía que saber eso. Se le tenía que revelar eso. Por eso van a preguntarle, Señor, ¿quieres que sane a esta persona? Porque ahí es donde va a venir la gloria de Dios. Si imagínate que ya lo hubieran sanado, Jesús entra al templo, no estaba este señor, no recibía gloria a Dios. ¿Pero qué pasó? Gracias a Dios, él seguía enfermo, Jesús lo sana y él va y cuenta. Y como todo el pueblo lo conocía, toda su vida estaba ahí enfermo y ahora lo ven sano, creyeron en Jesucristo al instante. Ahora entiendes de dónde lo seguían multitudes, porque miraban y decían, es el que lo sanó. Y todo el mundo empezó a seguirlo, porque literalmente glorificaron a Dios al ver a este enfermo sano. Entonces imagínate que hagamos cosas sin preguntarle a Dios su voluntad. Y no es que Dios no lo quería enfermo, sino va al tema, perdón, no es que Dios lo quería sano, sino va al tema que esa enfermedad tenía un propósito, glorificar a Dios. No era un ataque, no era pecado, no era herencia, era otra cosa. Por eso tenemos que empezar a ser entendidos en preguntar la voluntad de Dios. En tu nombre profetizamos. ¿Querías que profetice? Te doy otro ejemplo. Liberamos endemoniados. ¿Te acuerdas que había un endemoniado? Y que los hijos de una ciudad, no me acuerdo ahorita bien los nombres, pero cuando Pablo estaba echando fuera demonios, lo hacían en nombre de Jesús. Y viéndolo en una ciudad, unos hermanos, cómo liberaba a Pablo, y encontraron un endemoniado y le dijeron, te liberamos en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Y qué les dijo el demonio? A Jesús conozco, he oído quién es Pablo, pero no sé quiénes son ustedes. Y los zarandea, los pegó, dice que los desnudó. Y eran no sé cuántos hermanos, no eran dos, eran varios. Y un endemoniado es. Entonces no es cosa de echar fuera demonios.
si no es la voluntad del Padre. No es cosa de estar sanando, si no es la voluntad del Padre. Es cosa de preguntarle al Padre, ¿esta es tu voluntad? No es cosa de profetizar, porque si tú ves el Antiguo Testamento, los puntos y lineamientos que dice, tú diste palabra que yo no te dije que dijeras, por lo cual morirás. Entonces muchas veces hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Él quiere. Y eso es lo que yo quiero hablarte. Mira lo que dice el verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El buscar y hacer la voluntad del Padre te hace que seas conocido por el Hijo. Jesús les dijo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero en tu nombre sanamos enfermos. Pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. ¿Qué va a decir Jesús? No te conozco porque no hiciste la voluntad del Padre. Si tú quieres ser conocido por Cristo, haz la voluntad del Padre. Si tú quieres que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te conozcan, haz la voluntad del Padre. Pregúntale al Señor, Padre, debo orar por esto. Padre, ¿quieres que haga este otro? Padre, hago. Y va a haber veces que te va a decir no. Va a haber veces que te va a decir sí. Ha habido veces que Dios me ha dicho, no profetices sobre tal persona. Y estamos en pleno presbiterio profético, la gente haciendo cola. Y lo único que hice fue bendecirle, Señor, lo bendigo, gracias, Dios. No sé qué decirle porque Dios me dijo, no le profetices. Ya en intimidad le dije, Señor, ¿por qué? Y él me dije, es que eres un coleccionista de palabras. Va de lugar en lugar, palabra, y nunca cumple nada, nunca busca nada, nunca hace algo por ver realidad la palabra. Solo le gusta que le digan y aparentar a la gente diciendo, me han dicho, pero nunca es nada. Y por eso Dios decidió no hablarle. Su trato personal será, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y tiempo después me enteré que sí, ese silencio le provocó que le empiece a escuchar la palabra y Dios lo confrontó en un accidente donde literalmente le dijo, ¿y qué has hecho? Estás a punto de morir y no has hecho nada de lo que te dije. Y Dios, gracias a Dios, salió del accidente y empezó a hacer realidad la palabra. Imagina que yo más le daba, yo le seguía dando más pila y más cuerda a su ego. Por eso tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre. Quizás tú no conocerás toda la historia. Yo hace rato no conocía toda. Como un año después me enteré toda la realidad. Pero ese rato yo tengo que obedecer. Porque los caminos de Dios, Él los sabe. Yo no tengo que hacer otro camino. Él hace el camino. Así que te invito a que hagas un stop ahorita en tu vida. Y que mires y digas, lo que estoy haciendo está en tu voluntad, Señor. Padre, estoy en esto en la iglesia, hago esto en el ministerio, me estoy moviendo aquí, predico allá, hago allá, profetizo acá, sano allá, hecho liberación. Está en tu voluntad. Haz un freno para que puedas ver si estás en la voluntad del Padre. Si le estás, continúa y corre. Si no lo estás, dile, Señor, ¿a dónde camino? Freno todo, dime dónde voy, hago un stop, porque necesito entender que quiero hacer tu voluntad. Uno, porque te amo. Dos, porque quiero heredar el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, heredará, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada hijo, hija tuya que está mirando este video, que frenen un momento, que analicen dónde están, si su camino es tu voluntad, si donde están parados es tu voluntad. Si lo que tienen que hacer es tu voluntad, pues que continúen y corran. Mas si, Padre, están fuera de tu voluntad, hacen cosas fuera de tu voluntad, no están haciendo, por mucho que parezca bonito, que parezca cristiano, no está en tu voluntad, frénalos. Paralízalos un momento, Señor, y que en arrepentimiento genuino vuelvan a tu camino, vuelvan a tu voluntad, porque hoy queremos ser conocidos por ti. Anhelamos ser conocidos por ti. Queremos que los cielos nos conozcan, pero sobre todo que tú nos conozcas y que no nos digas, no te conozco por no hacer la voluntad del Padre, sino al contrario, que por hacer la voluntad del Padre nos digan, oh, te conozco, Manuel, oh, te conozco, tal hermano. Y que el Padre nos diga eso queremos, Señor. Por lo cual te pedimos, ayúdanos a hacer la voluntad del Padre. En el nombre que sobre todo nombre te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Haz este freno. Mira dónde estás tu camino, pregúntale al Señor, todo lo que haces, ¿está en la voluntad del Padre? Lo que está, continúa y córrele. Y lo que no está, frénale, sal del camino, busca la voluntad del Padre. Y que seas conocido por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otro video más de Los Entendidos Resplandecerán. Bendiciones.